Me llamo Blanca Hernández. Nací en Guadalajara y fui esposa durante 25 años de un hombre que, durante mucho tiempo, pensé que me conocía. Pero dime una cosa, hija mía, ¿cómo puede alguien tener el valor de mirarte a los ojos, el día de tu propio aniversario de boda, y decir, quiero a alguien más joven? Eso es lo que todavía me pregunto, porque preparé todo con tanto cuidado. Hice la lista de invitados a mano. Elegí el restaurante en Zapopan donde cenamos juntos por primera vez. Mandé imprimir los menús. Organizar la disposición de las mesas. Incluso me encargué de los recuerdos con frases que él mismo decía cuando todavía me llamaba mi vida. Me dediqué durante años. Fui esposa, compañera, cocinera, enfermera y, sobre todo, silencio. Un silencio que lo guardaba todo. Los dolores corporales, el olvido, las miradas frías de la suegra e incluso la ausencia de hijos, que yo atribuía como culpa mía, no suya. Pero esa noche, con el salón lleno y mi corazón lleno de esperanza, me entregó un sobre dorado, solo que, en vez de un anillo, eran los papeles del divorcio. Y ahí es donde empieza esta historia, porque lo que respondí, nunca lo olvidará. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa, no todo lo que brilla es oro, y no todos los brindis son motivo de celebración. Esa noche, en el pasillo abarrotado, entre copas alzadas y sonrisas forzadas, me miró a los ojos y, delante de todos, amigos, familia, compañeros de trabajo, dijo una frase que me cortó por dentro como un cuchillo. Nadie lo entendió en ese momento, pero lo entendí. Y allí, mientras todos reían, mi mundo se vino abajo en silencio. Pero no lo sabía, que también estaba preparado. Así que, antes de continuar, quiero preguntarte algo, Berna. Si has llegado hasta aquí, es porque quizá ya hayas sentido algo similar. Quizá también amaste en silencio, contuviste las lágrimas en el baño, o fingiste estar bien para no preocupar a nadie. Si esta historia te toca el corazón como me tocó a mí cuando yo vivía, deja tu like, suscríbete aquí al canal, y quédate conmigo hasta el final, porque contarlo duele, pero duele menos cuando sabemos que hay alguien escuchando con el corazón abierto. Y quién sabe, juntos puede que no encontremos un poco de paz en este lío que llaman amor. Siempre he sido una persona de dentro, desde dentro de la casa, desde dentro de los silencios, desde dentro de las decisiones que nadie veía, pero que mantenían todo en pie. Me llamo Blanca, pero durante muchos años, solo fui la esposa de Esteban, y nada más. Me desperté antes que él. Preparé el café como me gustaba. Muy fuerte, con canela y un toque de piloncillo, como aprendí de mi madre, aún en el campo de Jalisco, mientras él seguía durmiendo. Yo ya estaba ordenando la cocina, regando las plantas, separando los documentos de la empresa que él había dejado esparcidos sobre la mesa. Dijo que yo era mi secretaria de lujo, y se rió. Le devolví la sonrisa. Hoy entiendo que esa sonrisa no era de admiración. Era una cuestión de conveniencia. Esteban era director de telecomunicaciones en una gran empresa de Guadalajara, y cuando había crisis financieras, yo estaba revisando las hojas de cálculo, revisando los números, incluso sin recibir ni un céntimo. Era simplemente para ayudar. Y yo ayudé. Siempre he ayudado. Cuando tenía reuniones decisivas, preparaba el traje, el almuerzo ligero, el discurso. Siempre decía, eres mi amuleto, Blanca, sigue. Y lo creí. Me pareció precioso. Pero detrás de esas palabras, había una verdad más dura. Yo era útil, no admirado. Y quizá lo peor, es solo que me costó un tiempo darme cuenta de esto por mí mismo. Con doña Leticia, su madre, era aún más difícil. Nunca me llamó su hija, ni siquiera en nuestra boda. Siempre me miraba con desprecio, como si evaluara un mueble usado. Cuando venía a visitarnos, paseaba por la casa con zapatillas, abriendo armario por armario, rebuscando en el cajón del baño, diciendo que había falta organización. Una vez, incluso abrió mi caja de medicinas y me preguntó si me estaba volviendo loca por tomar ansiolíticos. ¿Esteban? Nunca me defendió. Es así, cariño. Mejor no chocar de frente. Y me quedé callado. Me tragué las lágrimas y fui a lavar los platos. Porque una mujer educada no se defiende. ¿Verdad? Fueron años y años cuidando una casa que nunca me acogió del todo. Me aseguré de dejar todo impecable, incluso con dolor de espalda.
incluso con ese vacío en el pecho que aumentó tras el tercer aborto. Lo intentamos. ¿Sabes? 3 veces. Cada derrota era una puñalada. Pero Esteban nunca quería hablar de ello. No es culpa de nadie, dijo, girándose de lado en la cama. Lloré en la almohada, sin hacer ruido, para que pudiera dormir tranquilo. Incluso sin hijos, me dediqué como si tuviera 10. Cocinaba, lavaba, planchaba, decoraba la casa para Navidad. Incluso cuando éramos solo los dos. Hice pozole, tamales, arroz con mole, todo para complacer. Porque en el fondo pensaba, si lo doy todo, nunca me dejará. Y lo hice. Di mi cuerpo, mi juventud, mi tiempo, mis sueños. Y al final, quería a alguien más joven. Pero antes de eso... Antes de eso, yo era la mujer que lo hacía todo, incluyendo guardar silencio. Hubo una vez, lo recuerdo bien, fue un domingo. Esteban estaba nervioso por una actuación, y no paraba de gritar, que no creía que los papeles fueran los adecuados. Me senté en el suelo de la oficina. Recogí papel por papel. Lo organicé en carpetas de colores y dejé todo listo. Ni siquiera me dio las gracias. Se fue diciendo, por fin has hecho algo útil hoy. Me atravesó como una lanza. Pero en vez de replicar, fui a hacer café. ¿Sabes lo que pienso? Desaparecemos, poco a poco. Si se deja de lado, se convierte en un escenario. Nos convertimos en los que siempre estamos ahí, para que nadie más lo vea, como si fuera una obligación ser fuerte, constante, ser todo. Y a veces, todo lo que necesitábamos era una mirada sincera, un gracias, una caricia en los hombros. Arrepentido. Ahora me emocioné. Si alguna vez has sentido esto, esa sensación de ser invisible dentro de tu propia casa, comenta abajo con un lo he vivido, o con lo que sea que salga de tu corazón. A veces, solo con saber que no estamos solos. El dolor es un poco más ligero. Pero como dije, lo hice todo, incluso para agradar a su madre. Aprendí a cocinar como a ella le gustaba. Mole negro, arroz a la tumbada, tortillas recién hechas. Incluso cuando dejaba la mitad en el plato y decía, el condimento de mi difunta hermana, era mejor. Continué, porque quería ser aceptado. Quería formar parte de ello. Lo que no sabía es que, mientras yo luchaba por encajar, ellos ya soñaban con mi separación. Mi casa, que limpiaba con mis propias manos, que decoraba con cuadros que pintaba en tardes solitarias, se estaba convirtiendo poco a poco en una ventana para que otra mujer entrara. Pero aún no lo sabía. Simplemente lo sentí. Y en el fondo, siempre lo sentimos. Es como ese frío que aparece de la nada, incluso con el sol, golpeando la ventana, como si el corazón ya supiera lo que los ojos aún no han visto. Y fue en uno de esos días de intuición intensa, cuando todo parecía un poco fuera de lugar, cuando sentí algo diferente en el aire, una cosa pequeña, casi imperceptible, pero eso, en el fondo, ya era la primera señal. ¿Crees en las señales? Porque ese día, debería haber prestado más atención al olor de esa americana que la ve. Pero esto, solo lo entendí después. Era cualquier martes. Uno de esos en los que el tiempo pasa despacio, y el sol entra por la cortina del salón sin hacer ningún escándalo. Esteban se había marchado temprano a una reunión urgente y, como siempre, dejó caer su americana colgada de la silla de la cocina. Fui a lavarla, distraída, pensando qué receta haría para cenar, cuando lo sentí, un olor fuerte y dulce, que no era mío, un perfume joven, de esos que anuncian su presencia incluso antes de que la persona llegue, y no era su jabón, ni el suavizante que siempre usaba en mi ropa, era otra cosa, una firma alienígena en la tela que yo misma había pasado con cariño. Abracé esa tela contra mi pecho y cerré los ojos. Por un momento, pensé que era un error, pero no lo era. Porque cuando una mujer conoce el olor de su propia casa, cualquier fragancia extraña se vuelve sospechosa. Y así empezó a crecer una pulga dentro de mí, de esas que no muerden, pero tampoco te dejan dormir. Después vinieron los baños largos. Antes, apenas pasaba 5 minutos en la ducha. Ahora, cerró la puerta con llave, encendió el fuerte sonido y se quedó dentro hasta que los espejos del pasillo se empañaron. ¿La ropa? Ellos también empezaron a cambiar. Camisas nuevas, y más ajustadas. Que dijo que había ganado de la empresa. Zapatillas de correr, aunque nunca corrió ni siquiera para coger el autobús. Solo miraba.
También observaba cómo pasaba el móvil de la mano izquierda a la derecha cada vez que entraba en la habitación. O cómo, en la mesa, dejó el dispositivo boca abajo, algo que nunca hizo en los 25 años que pasamos juntos. Una noche, preparé sopa de tortilla y le invité a cenar. Se sentó, me dio una cucharada y me miró de una forma extraña. «Estás preciosa hoy», dijo. De repente, eso me detuvo, porque nunca fue de los que daban cumplidos gratuitos. Y no era cierto. Llevaba un delantal, con el pelo recogido de todas formas y las ojeras bajo los ojos de alguien que dormía poco. Pero sonrió, fingiendo ver algo que ya no veía. Después de eso, empezó a sugerirme que fuera al salón. «¿Por qué no haces ese pincel que te gustaba? Te hará bien». Escuché todo en silencio. Por fuera. «Cálmate». Dentro, un huracán empezando a girar. También me invitó a cenar, algo que no hacía desde hacía años. Eligió un restaurante nuevo y caro, lleno de jóvenes. Fui y allí me observó como si esperara alguna transformación. «Deberías volver a ponerte pintalabios rojo», dijo, con la mano sobre la copa de vino. Pensé, ¿por qué todo esto ahora? El hombre que llevaba meses diciéndome que estaba cansado, que prefería quedarse en casa, que rechazaba invitaciones para salir incluso con amigos, ¿ahora quería renovarme? Sabía que algo iba mal. La intuición de la mujer madura es como el agua del río, serena en la parte superior, pero llena de corrientes en el fondo, y la mía ya me estaba arrastrando a una amarga premonición. Empecé a preguntarme, ¿le estaba dando pena por mí? ¿O estaba ensayando una excusa? No puedo explicarlo, pero era como si intentara disimular la culpa, o adormecer mi percepción con gestos que, antes de ser afectuosos, parecían estratégicos, y fue entonces cuando empecé a encajar las piezas de un puzzle que él pensaba que nunca podría encajar. Pero lo que no sabía, simplemente, cuando una mujer empieza a observar en silencio, no hay mentira que dure mucho. Pero en ese momento, aún no sabía la magnitud de la historia detrás de ese perfume. Todavía no sabía quién era el dueño de ese olor, pero estaba a punto de descubrirlo. Y todo comenzó, con una conversación que nunca debería haber escuchado. Era el amanecer, de esos en los que el cuerpo despierta antes que el alma. Abrí los ojos sin saber por qué. La casa estaba oscura, silenciosa, pero se oyó un sonido bajo y amortiguado. Me levanté despacio, con un corazón extraño, como si él ya supiera que iba a oír algo que no debía. Seguí la voz hasta el pasillo. La luz de la habitación estaba apagada, pero su voz salía de allí, en un tono que no había escuchado en mucho tiempo. Ría, suspiró, y habló en voz baja, como confesando. Me apoyé en la pared, sin hacer ruido. «No sospechará nada. Mamá, eso es lo que he oído». Esas palabras entraron en mi oído como un grito mudo. Esteban, hablando con doña Leticia, los dos conspirando. «¿Qué?» Se me quedaron los pies helados. La respiración se le cortó en medio del pecho. Continuó, riendo. «Todo está pasando. Después de la fiesta, será más fácil». Me fui. Volví a la habitación con el corazón desbocado, y me tumbo como alguien que guarda un secreto sucio en la almohada. Entró media hora después, oliendo a whisky, y se tumbó como si nada hubiera pasado. Fingió dormir, pero sé que sabía que lo había oído. A la mañana siguiente, como si fuera un marido modelo, apareció con flores, rosas de té, igual que en nuestro primer aniversario, por mi mujer más hermosa, dijo, dándome un beso en la mejilla. Era como un teatro, como si estuviera viendo a un desconocido interpretar el papel del hombre que una vez me amó. Y allí, mientras él hablaba de la fiesta que quería organizar para celebrar nuestros 25 años de matrimonio, yo ya sabía, esto no era una celebración, fue un cierre, una despedida disfrazada de brindis. Quería fingir una despedida sin ser interrumpido, con aplausos, con público. Más tarde ese mismo día, dijo que tenía que salir a arreglar detalles con el buffet. Dejó el móvil sobre la mesa, algo que nunca hacía, y allí, como si el destino me dijera ahora te toca a ti, vi que la pantalla seguía encendida. Un mensaje de advertencia. Solo una frase. Solo una semana más. Mi amor. Y todo será nuestro. ¿El nombre? Rebeca C. La mano temblaba. Abrí la conversación. Eran viejos intercambios. Fotos. Corazones. Planes. Ella lo llamó mi precioso Esteban.
Y él, y Agnar, dijo que pronto estarían libres de todo. Me encerré dentro. Una parte de mí quería gritar, romperlo todo, huir. Pero la otra parte, el que vivió años en silencio, decidió no hacerlo, que iba a esperar, que iba a oírlo todo, que iba a recopilar cada palabra como alguien que recoge migajas para montar un mapa, porque en ese momento entendí, estaba dentro de una historia que pensaban que no podría leer, pero iba a leerlo, página a página, hasta el último párrafo, porque aún había algo más grande detrás de todo eso. Se está organizando una fiesta, se está trazando un plan, una trampa, y yo, en el centro. Pero lo que Esteban no sabía, era que también tenía memoria, y que recuerdo, hija mía, es el arma más silenciosa que puede tener una mujer, y fue con ella con quien empecé a recordar todo lo que él me había ocultado antes, incluso por una reserva hecha a mi nombre, para un salón que nunca elegí. Pero esto, entenderás mejor lo que vino después. En los días siguientes, caminé por la casa como si viviera dentro de un teatro, sabiendo ya que el escenario estaba montado, pero no para mí, con cada nueva flor, con cada sonrisa forzada, con cada va a ser una noche preciosa, blanca. Veía cómo se formaba el guión, y un día, mientras organizaba los papeles de facturas antiguas que guardábamos en un cajón de la oficina, encontré un sobre, uno de esos con membrete de un buffet de lujo. Cuando lo abrí, casi no me lo podía creer. Era el contrato de la fiesta. 100 invitados, una cena internacional, un trío de violines, una decoración florista de Querétaro, y el nombre de la anfitriona, Esteban Reyes. Solo, mi nombre no aparecía por ninguna parte, pero lo que más me dolió, era el anexo con la reserva hecha en un hotel muy caro, en el centro de Chapultepec, con una suite, luna de miel. ¿Dos nombres? Esteban, R. y Rebeca, C. Fue allí donde todo encajó. Iba a usarme, estar ante todos como la esposa fiel y leal, la mujer que ahora merecía descansar, y luego me sacaba del escenario, discretamente, con un discurso precioso, quizá incluso un brindis, porque a Esteban siempre le han gustado los aplausos, pero no sabía que, tras la cortina, tenía los ojos bien abiertos. Recordaba todo lo que había oído en los últimos años, sus bromas con sus amigos. Una mujer después de los 50 solo sirve para cuidar la casa, o cuando me dijo, tienes que estar al día con tu edad, Blanca, ya está desfasado. Eso. En ese momento, me cortó la relación, pero hoy me dio fuerzas, porque ahora sabía que esta fiesta nupcial no era más que el bonito embalaje de una cobardía planeada, pero también sabía ser discreto, y fue en silencio cuando empecé a observar cada paso. Las conexiones, salidas fuera de tiempo. Los documentos los imprimió en secreto, lo junté todo, tomé notas, fechas, valores, porque una cosa es segura, el amor puede dejarnos ciegos por un tiempo, pero cuando vemos, incluso vemos lo que hay detrás del muro, y entre un descubrimiento y otro, empecé a recordarme a mí mismo, de la mujer que era antes, solo era una esposa, de la joven que pintaba cuadros, que bailaba bolero en la plaza, que hacía matemáticas mentalmente y encantaba a sus compañeros en la universidad. No era invisible. Aprendieron a ignorarme. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este vídeo, y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. Porque hay momentos en los que creemos que estamos solos, pero solo necesita que alguien escuche. Y fue con esta fuerza que comencé, poco a poco, a preparar mi propio plan. No venganza, y no de justicia. Después de todo, si pensaba que iba a desenmascararme delante de 100 personas, apenas podía imaginar quién acabaría siendo descubierto. Pero lo que tampoco sabía, fue que doña Leticia, su santa suegra, también tuvo un papel en todo esto. Y lo que hizo, no te lo vas a creer. Antes de descubrir qué había escondido detrás de esa fiesta, tuve que volver. No en el tiempo de los días, pero en el tiempo de la memoria, porque cuando todo empieza a desmoronarse, intentamos aferrarnos a algún rincón donde aún quedaba amor. Y recordé la primera vez que vi a Esteban. Fue en la UNAM. Él estaba en el segundo semestre de ingeniería. Yo todavía en el primer semestre de contabilidad. Llevaba una camiseta de rayas azules, tan grande que parecía prestada, y decía Pablo Neruda sentado en el patio. Pensé,
Este hombre es diferente. Nos encontramos en una fila de fotocopias. Me dejó pasar delante, y luego me ofreció un café barato en una taza agrietada. Nos quedamos allí hablando durante horas, como si ya nos conociéramos de otras vidas. Esteban era dulce, soñador, hablaba de cambiar el mundo con sus inventos. Y yo, llena de planes, llena de valor, pensé que juntos podríamos afrontarlo todo. Nos casamos siendo muy jóvenes. La luna de miel fue en San Miguel de Allende, con el dinero contado y un mapa de papel en la mano. Dormimos en una posada sencilla, con un ventilador ruidoso y sábanas duras de algodón, pero fue una de las noches más felices de mi vida. Me prometió allí que seríamos eternos, que nunca me dejaría en paz, ni siquiera si el mundo se derrumbaba. En los primeros años, incluso compartíamos lo que no podíamos compartir. Hubo un tiempo en que solo teníamos dinero para una barra de pan francés y una taza de café. Lo partimos todo por la mitad, incluso la esperanza. Trabajamos como locos. Hicimos una donación para comprar nuestro primer coche. Un Beetle azul que siempre se ahogaba. Pero era nuestro. Todo era nuestro. Y cada logro parecía una victoria contra el destino. Los niños. Los niños. Iban y venían antes de tener nombre. La primera la perdí cuando tenía 3 meses. Esteban lloró conmigo. La segunda era más difícil. Y el tercero, ahí empecé a sentir que algo entre nosotros se desmoronaba. Dejó de hablar del futuro. Empezó a pasar más tiempo lejos de casa. Me culpé a mí misma. Pensaba que yo era la que estaba fallando, que no sabía cómo ser madre, que no podía sostener al niño, como decían algunas tías ignorantes, pero seguí adelante. Él cuidaba de él, de la casa, de mí. Rezaba por la noche. Pedía paciencia. Me prometí a mí misma que nunca dejaría de creer en nuestro amor. Incluso cuando llegaba tarde, incluso cuando fingía estar dormido solo para no hablar, me quedé, porque en mi mente, el matrimonio era para siempre, y si se estaba apartando, yo tenía que tirarle de nuevo. Aún no sabía que hay personas que ya se han ido, incluso viviendo a tu lado. Pasé mi vida reparando silencios, cosiendo palabras no dichas, pegando los pedazos de un amor que ya no estaba completo. Y aún así, nunca dejé de prepararle el café con cariño, para elegir tus camisetas favoritas, para enviar mensajes en aniversarios laborales, porque cuando realmente amamos, continúa incluso cuando el otro ya se ha ido, pero aún no lo sabemos. Y ahora, al ver que montaban esa fiesta, con todas las mentiras detrás, sentía como si el amor de mi vida hubiera sido usado en mi contra, como si cada sonrisa que daba, cada renuncia, cada intento de complacer, se había convertido en munición para que me desechara con más elegancia. Eso no era solo traición, era crueldad, sofisticada, frío, pensamiento. Y quizá por eso no grité, no lloré. Respiré hondo y me permití recordar, para recordarme quién era, de quién sigo siendo, porque si hay algo que nadie puede quitarme, son mis recuerdos, y fue con ellos donde encontré la fuerza para lo que estaba por venir. Pero lo que aún no sabía, un visitante inesperado, estaba a punto de llamar a mi puerta. Y lo que ella trajo, todo cambió. Estaba en la cocina, preparando un té de manzanilla. Cuando oí el timbre, me sorprendió, porque nadie había avisado a un visitante. Abrí la puerta y allí estaba ella, doña Leticia, mi suegra, con ese mismo perfume dulce y empalagoso que siempre me daba dolor de cabeza. Vestida de beige, con el bolso colgando del brazo y una sonrisa. ¡Ah! Esa sonrisa suya. Una sonrisa que no era de alegría, ni de cortesía. Era de alguien que ya llegó con algo atascado en la garganta para servir. «Hola, Blanca. Qué casa tan organizada. Como siempre», dijo, entrando sin esperar invitación, como si el lugar ya le perteneciera. Caminó por las habitaciones, pasando el dedo por los muebles, mirando los cuadros, las alfombras, las ventanas. Se detuvo en la estantería donde están mis libros de contabilidad, y comentó: «Va a ser una fiesta preciosa. Quizás sea la última que organices aquí, ¿no?» Sonrió, pero el tono era seco, calculado. Yo simplemente respondí con un sí sin emoción, porque he aprendido que personas como ella se alimentan de su reacción. Se sentó en el sofá y sacó un cuaderno de su bolso. Esteban me pidió que echara un vistazo a unos documentos en la casa. Siempre es bueno mantener todo en orden. Para el futuro. ¿No? ¿No?
Hablaba como alguien que cuida la vida de los demás, fingiendo importarle. Pero lo vi en sus ojos. Eso no era un problema. Era preparación. Estaban limpiando la tierra. Y la tierra era yo. Empezó a hacer preguntas sutiles. ¿Dónde estaban los papeles del notario? Las escrituras. Los recibos. Documentos que estaban a mi nombre. Heredados de mis padres, que compraron esta casa cuando aún éramos recién casados. Y ella lo sabía. Sabía que nada de allí era suyo. Pero hablaba como si estuvieran a punto de apoderarse de todo. Hablo de transición, de cosas que pueden facilitar el proceso. E incluso mencionó una palabra que me cortó la interdicción. Interdicción. ¿Has estado tan olvidadiza últimamente? Blanca. Incluso me comentó el otro día que se le había olvidado dónde guardaba los medicamentos. ¿Alguna vez te has preguntado si esto lo empeora? El juez puede interpretarlo como fragilidad. No sabía si reír o llorar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Simplemente me apoyé en la silla y la dejé hablar, porque en ese momento entendí la magnitud del plan. Estaban preparando todo, incluyendo una forma de sacarme de mi propia casa, diciendo que estaba perdiendo la cabeza. Probablemente, Rebeca asumiría el papel de cuidadora, y más tarde, de esposa oficial, y pensar que fue allí, en esa sala donde serví tantas cenas de Navidad, donde mi dignidad fue tratada como papel arrugado. Pero me quedé, firme, como alguien que observa un fuego desde dentro, pero no permite que las llamas aparezcan en la cara. Se levantó, miró la casa una vez más y dijo: "Oh, ahora estoy más tranquila. Todo va a ser muy bonito. Y necesario". Cuando la puerta se cerró tras ella, me apoyé en la pared de la habitación y respiré hondo. No lloré, pero sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Pero junto con este chasquido, nació algo más. Sé que suena extraño, pero fue en ese momento cuando me di cuenta. El dolor también despierta el valor. Y a veces, solo cuando entendemos que nos lo están quitando todo, que recordemos quiénes somos. Por eso, si has llegado hasta aquí conmigo, quédate, porque lo que viene después, ahí es cuando la historia empieza a girar. Todavía hay algo que nadie esperaba. Ni Esteban, ni doña Leticia, ni Rebeca. Algo que guardé durante años, y que ahora, por fin, saldrá del cajón. Esa noche, después de que doña Leticia se fue, me senté al borde de la cama como alguien que lleva su propio cuerpo por obligación. Ya no había dudas. La fiesta no era para mí. Fue contra mí. Una obra escenificada, con luces, música y un brindis, donde yo sería el número final antes de la desaparición. Pero lo que aún me dolía más era saber que todo eso estaba armado con un refinamiento de crueldad, como si fuera un extra sin voz. Fue entonces cuando Esteban llegó a casa. Volvió a traer flores. Flores. El mismo hombre que llevaba años sin decirme una palabra dulce, ahora pensaba que los ramos compraban silencio. Dejó el móvil sobre la mesa. Fue al baño. Y allí lo sentí. No fue un impulso. Era instinto. Cogí el dispositivo y probé la contraseña. Primer intento. Mi cumpleaños. Nada. Segundo. Aniversario de boda. Nada. Y entonces me vino un recuerdo. Una nota que vi en la guantera hace semanas, con las palabras 23:3. No olvides. Esa fecha no significó nada para mí. Pero lo intenté. 2:3:0:3. La pantalla se ha desbloqueado. Y ahí fue donde salió mi suelo. Abrí la app de mensajería. Rebeca C. Estaba en la cima. Cientos de intercambios. Mi amor. Ya he elegido el vestido. Va a ser discreto, pero sensual. Tu madre es un ángel. Me ayuda con todo. Después del brindis, ella firma, y la vida realmente comienza. Estaba agradecida por los papeles, y dijo que la pobre, sí, esa era la palabra, iba a firmar todo sin resistencia. Por vergüenza, él respondió: Blanca ya no tiene fuerzas para nada. Firmará para evitar escándalos, y luego lo resolvemos todo. La casa aquí, el piso en Puerto Vallarta y el fondo de pensiones. Lo leí en silencio, cada palabra, como una piedra. Y fue entonces cuando mis piernas flaquearon. Me senté en el suelo, con el móvil en la mano, y me apoyé en la fría pared de la habitación. Pensé en todo. En mí, en la Blanca que cocinaba, que cosía un botón de camisa, que sostenía una vela en el funeral de su familiar,
que pasaba noches en el hospital con doña Leticia mientras viajaba por trabajo con Rebeca. Era como si viera cómo mi propia vida era intercambiada por desconocidos. Pero los desconocidos eran mi marido y mi suegra. Pausa. Déjame respirar un poco. Hay momentos en la vida en los que sentimos el cuerpo presente, pero el alma parece estar observando desde fuera. ¿Has experimentado esto? Esa sensación de estar dentro de ti mismo y, al mismo tiempo, distante de todo. Si alguna vez has pasado por algo así, comenta abajo con un sé cómo es o un te entiendo. A veces, solo con saber que no somos los únicos, el peso se vuelve menos cruel. Pero ¿sabes qué me sorprendió? No lloré. Por primera vez en tantos años. No lloré. Me levanté. Me lavé la cara. Y fui al cajón del armario. Llevé mi viejo cuaderno de la universidad, donde todavía tenía contactos de personas que nunca apartaban la mirada de mí. Un número me llamó. Lucía Tellez. Hoy en día, es jueza jubilada. Pero para mí, siempre fue algo más que eso. Era mi compañera de piso en la UNAM. Una amiga de las travesuras. Una mujer que siempre veía más de lo que veían los demás. Llamado. Respondió con la misma voz de siempre. Firme. Clara. Directa. Blanca. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y? Lucía. Necesito tu ayuda. No es un favor. Es cuestión de supervivencia. Lo oyó todo, en silencio. Y él dijo, ven mañana, y traer pruebas. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero a la mañana siguiente, ocurrió algo inesperado, algo que me hizo repasar todo, incluso la forma en que planeaba reaccionar, porque quien haya aparecido en mi puerta, no era Lucía, era Rebeca, y lo que me dijo, todavía resuena en mi cabeza. Esa noche, el reloj de la pared parecía burlarse de mí. Cada tic-tac sonaba más fuerte que el anterior, como si el tiempo hubiera ganado voz. Y allí estaba yo, sentada al borde de la cama, mirando al vacío a la izquierda, su lado. El lado que se enfrió. Esteban no volvió a dormirse. Dijo por mensaje que iba a resolver los asuntos pendientes de última hora del partido. No se molestó en llamar. No preguntó cómo estaba. Ni siquiera fingió. La casa, antes tan llena de recuerdos y pequeños ruidos, ahora parecía una tumba. Incluso la nevera emitía un zumbido más triste. Me levanté. Fui al salón y apagué la luz del balcón. Me senté en el sofá y miré la pared, como esperando una señal, pero no vino. Sin señales, sin explicación, solo silencio, un silencio que gritaba. Empecé a recordarlo todo, de las cenas que preparé con tanto cuidado, de los caldos que preparé cuando volvió con gripe, la vez que estuve despierta 2 noches cuidándole con fiebre, y él, incluso sudando en la cama. Dijo gracias, Blanca, con un tono que me hizo sentir importante. Recordaba los cafés que le servían en la cama en sus cumpleaños, las camisas planchadas con entusiasmo, las visitas al mercado siempre eligiendo el yogur que le gustaba, incluso cuando subía de precio. Recordaba las tardes que pasaba hablando con doña Leticia, incluso cuando me miraba como si examinara un mueble usado. Siempre quise formar parte de su familia, siempre, y por eso lo toleraba tanto. Tantas palabras cruzadas, tantos silencios humillantes, tantas invitaciones a almuerzos en los que yo era simplemente la mujer que aún no ha dado nietos. Pero esa noche, no había nadie más. Solo yo, y el espejo que me muestra a una mujer que lo dio todo, y recibió tan poco. Y aún así, seguía en pie. Me senté en la esquina de la cama, cogí un pequeño cuaderno y escribí. No era una carta para él. No tenía nada más que decirle a Esteban. Para mí sí. Escribí como si dejara una nota para el alma, para recordar quién soy cuando el dolor amenaza con borrar. Mañana. Creen que me destruyen. Poco saben ellos que me están liberando. Cerré el cuaderno. Lo guardé en mi bolsa junto con los documentos. Copias de mensajes. Impresiones. El contrato del buffet. Comprobante de la reserva del hotel, e incluso la impresión del mensaje, que Rebeca le envió agradeciéndole la herencia. Lo dejé todo allí. Pero, más que papeles. Llevaba algo más en esa bolsa. Una decisión. Y quizá te preguntes por qué no grité. ¿Por qué no fui yo a verle? No me eché todo en cara. No lo desenmascaré delante de todos antes de la fiesta. Porque hay dolores que merecen silencio. No el silencio de la omisión, pero la de dignidad, la de la mujer que, incluso herida, elige el momento adecuado. Y yo sabía.
El momento adecuado aún llegaría. Ahora estaba preparado. No está listo para destruir, pero reconstruirme. ¿Y la fiesta? La fiesta de 25 años de matrimonio. Bueno, lo que pasó ahí era lo que nadie esperaba. Ni siquiera yo. El día amaneció con un silencio diferente. No ese silencio frío de la noche anterior. Era otro. Un silencio firme y denso. Como si el mundo esperara que yo respirara primero para empezar a girar. Me levanté sin prisa. El suelo de la casa seguía frío. Pero dentro de mí había una cálida claridad. Una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Fui a la cocina y preparé café de olla como en la antigüedad. Con canela, piel de naranja y clavo. El olor se apoderó de la casa. Pero ahora no era para nadie más que para mí. Mientras el líquido burbujeaba en la maceta de barro, miré por la ventana del salón, y sentí que algo dentro de mí había vuelto a su sitio. Una pieza olvidada. Una voz amortiguada. Una parte que dormía. Ahora estaba despierta. No era ira. Era dignidad. Ya no iba a permitir que hablaran por mí. Que ellos decidieron por mí. Que me sacarían del centro de mi propia historia. Cogí el teléfono y marqué el número de Lucía. Respondió con la misma serenidad de siempre. «Te estoy esperando», dijo. Me preparé discretamente. Cogí la bolsa con los documentos y fui a su oficina en el centro. Allí, entre cafés fuertes y miradas cómplices, me explicó lo que tenía que hacer. La casa en Tlaquepaque, donde hemos vivido los últimos 15 años, llevaba mi nombre desde antes de la boda. Mis padres me la compraron, como regalo de graduación, pero nunca pensé en protegerlo legalmente, porque nunca pensé que lo necesitaría. Pero Lucía conocía el camino. Me aconsejó cómo registrar, ese mismo día, un documento público que validara el origen prematrimonial de la propiedad, evitando cualquier tipo de división futura. También activamos una cláusula de separación de propiedades, con efecto inmediato, que protege el apartamento en Puerto Vallarta, que también estaba parcialmente vinculado a un fideicomiso, dejado por mi hermano mayor. Esteban no lo sabía. Nunca le interesaron los detalles. Siempre confió en que me encargaría de todo. Y ahí es exactamente donde se equivocó. Firmé los papeles con mano firme. Salí del registro civil con el corazón latiendo con fuerza. No de dolor, sino de presencia. Yo estuve allí, entero. Por primera vez, en años. Sentí que podía elegir. Volví a casa. Metí todo en un sobre y lo dejé dentro de mi bolsa, la misma que él siempre decía que era demasiado mayor para eventos. No lo cambié. Esa bolsa ahora llevaba más que documentos. Llevaba la versión más fuerte de mí mismo. Fui al armario. Elegí un vestido azul marino. Sin brillos. Sin exageraciones. Un vestido sereno pero firme. Mangas largas. Cuello discreto. Costuras limpias. No quería llamar la atención. Quería ocupar mi lugar. Me miré en el espejo. Vi a una mujer con arrugas. Sí, con marcas. Pero también con ojos que finalmente vieron. Antes de irme, me senté un momento en el sofá del salón. El sol brillaba sobre la cerámica e iluminaba el marco de un retrato antiguo. Esteban y yo, jóvenes, en San Miguel de Allende. Sonrió. Lo abracé con todo mi cuerpo. En esa foto, aún no sabíamos nada. Y quizá por eso nos reímos tanto. Respiré hondo. Cogí la bolsa. Y antes de salir por la puerta, pensé para mí mismo. Hoy no es el día de la derrota. Es el día de mi liberación. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Nunca sabemos quién necesita oír, que aún hay tiempo para levantarse. Y entonces, era. Pero lo que encontré en ese pasillo superó todo lo que imaginaba. Porque, incluso antes del brindis, Rebeca se reveló. Y no de la manera que Esteban esperaba. Llegué al centro de Guadalajara con pasos ligeros. Casi como si fuera a visitar a un viejo amigo. No tenía prisa. Cada rincón de la ciudad me recordaba algo. Una tienda antigua donde comprábamos telas. Una plaza donde tomábamos helado los domingos. Un restaurante donde Esteban me llevó en nuestro primer aniversario de boda. Pero ahora, por primera vez, caminé por esas calles con una mirada diferente. La mirada de alguien que, por fin, se había liberado de la ilusión de que todo eso aún existía. Entré en la oficina de don Ramiro Quezada poco después de las 9. Me recibió con esa seriedad de abuelo como siempre había sido. Un traje ligero,
gafas resbalando en la nariz, y un respeto silencioso por todo lo que se hace con calma. Él miraba mis papeles, leía los mensajes, analizaba las escrituras. Blanca, lo estás haciendo todo bien, y aún en el momento adecuado. Me explicó que la casa ya estaba debidamente protegida, pero sugirió reforzarla con un anexo legal que descartara cualquier intento futuro de impugnarla. También me guió sobre cómo transferir un pequeño terreno en Guanajuato, que dejó mi padre años atrás y que, hasta entonces, estaba olvidado en un registro antiguo. Tus bienes son tuyos, y no pueden ser usados por quienes no conocen el valor de quién eres. Firmé todo con firmeza. Luego fui al banco. Abrí mi propia cuenta. Puse allí lo que quedaba de nuestra economía conjunta. A Esteban nunca le importó eso. Él pensaba que yo mantenía todo en orden, pero nunca me preguntó cómo, dónde ni cuánto. Tomé las declaraciones, impresión, solicité los informes de gastos del último semestre, y allí, con papel en mano, pude ver lo que ya estaba imaginando. Cenas en restaurantes caros, regalos comprados en joyerías, entradas para destinos a los que nunca me invitaron. Cada línea de esos extractos era como una aguja fina, pero, al mismo tiempo, una lección. La mujer a la que creía engañar era la misma que ahora lo desmontaba con la punta de los dedos. Sin alzar la voz, sin ensuciarse las manos, fui a la oficina de registro civil, autenticé todo, lo guardé cuidadosamente en una carpeta azul, organicé los documentos como alguien que prepara una cocina antes de una gran cena. Todo en su sitio, todo limpio. ¿Ya estáis listo? Y fue entonces cuando lo sentí. Por primera vez en muchos años. Sentí que había vida más allá de Esteban. No era solo dolor lo que llevaba. Había espacio para algo más. No sé si era alegría, alivio o simplemente presencia. Pero fue bueno. Me senté en la plaza del centro histórico con un pequeño café. El sol me calentaba la cara, y veía parejas jóvenes pasando, niños corriendo, ancianos leyendo el periódico, y me di cuenta de que el mundo no se ha detenido. Y yo, tampoco tuvo que parar. Es extraño decir esto, pero hay momentos en los que sentimos que el final es solo un nuevo comienzo disfrazado. Y si has llegado hasta aquí conmigo, te lo digo desde el fondo del pecho, quédate un poco más, porque lo que viene después es la parte más hermosa e inesperada de mi historia. Porque el día de la fiesta, no solo Rebeca se reveló, yo también, y de una forma que nadie allí estaba preparado para ver. Llegué a casa a última hora de la tarde. El sol ya se escondía tras las montañas. Y la casa, la misma donde había vivido casi la mitad de mi vida, parecía esperarme con un silencio diferente. No el silencio de la soledad, sino la de la comprensión, la que llega cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Antes de prepararme para la fiesta, decidí echar un último vistazo a la oficina. Un instinto, quizás, algo en mí me decía que aún faltaba una pieza de este rompecabezas. Abrí su ordenador. La contraseña era la misma de siempre. El nombre de su madre. Nunca ha cambiado. Revisé carpetas, documentos recientes, descargas. Y ahí estaba. Un PDF llamado Doc Festa Final. PDF. Abrir. Era un contrato de cesión voluntaria. Un texto técnico, con términos que solo alguien como yo, graduado en contabilidad y con años de trabajo con documentos, podría entender de inmediato. Quería que firmara eso durante la fiesta. El plan era entregarme el sobre dorado, con aplausos y champán, y pedirme un gesto de gratitud por los años vividos, como forma simbólica de cerrar el ciclo, pero lo que decía el papel era otra cosa. Fue un traslado de 2 inversiones antiguas, hecho con dinero heredado de mis padres, fondos que me habían dejado dando resultados, pensando en el futuro. Y quería, con una sola firma, entregar esto a Rebeca, disfrazado de reubicación de activos y reestructuración familiar. No paraba de investigar. Encontré 3 recibos de transferencias hechas a la cuenta de Rebeca Castañeda. Grandes valores. Todo en los últimos 2 meses. Todo en silencio, oculto. Y entonces, encontré el audio. No era suyo. Era suya. Rebeca. Riente. Diciendo, oh, cariño, espero que esta anciana ni siquiera sepa lo que está firmando. Todavía piensa que manda en algo. Te irás de su casa sin darte cuenta. Incluso será precioso. Detenido, cerré los ojos. Por un momento,
El aire pareció más denso. Podía sentir, allí, con todos mis sentidos, el sabor de la traición, pero no solo el hombre con el que compartí cama durante 25 años. La traición a la confianza, de dignidad, de mi historia. Y en ese momento, ya sabes, un recuerdo me vino a la mente. Desde el día en que mi padre me llevó al banco por primera vez, para abrir una cuenta de ahorros a mi nombre. Debía de tener 18 años. Me miró y dijo: hija, aprende a quedártela. El mundo no siempre te protegerá, pero lo que conserves sabiamente, algún día puede salvarte. Curioso cómo ciertas frases quedan grabadas en nuestro alma. Son pequeños, pero resisten el tiempo, como un tatuaje de silencio. Hay recuerdos que son así, aparecen de la nada, pero cuando llegan, nos dejan de nuevo en el buen camino. Si tienes algún recuerdo así, algo que te sostiene hasta hoy, una frase, un momento, una promesa, compártelo aquí en los comentarios. A veces, compartir esto con el mundo puede ser el puente para que alguien más recuerde quién es. Escribe aquí: recuerdo de... o me marcó, en ese momento. No lloré, pero dentro de mí, algo cambió, porque ya no se trataba de traición, se trataba de claridad, y claramente, vi que no era suficiente para resistirse. Necesitaba darle la vuelta a la situación, porque esa fiesta, sí que habría un regalo, pero no lo que Esteban esperaba. Y lo que llevé esa noche en mi bolsa, no era solo papel, era mi historia, completa, firme, y lista para ser contada delante de todos. Llegué al salón de Chapultepec, poco después de las 8. La fachada iluminada, con arreglos florales en las escaleras y camareros formados en las puertas, daba la impresión de un cuento de hadas moderno. Pero yo sabía, ese castillo de cristal tenía grietas que nadie podía ver. Salí del taxi con pasos lentos pero firmes. Llevé el vestido azul marino, el mismo que había elegido con tanto cuidado esa mañana, sin brillo, sin huellas, solo dignidad en el corte y silencio en los ojos. Llevaba mi vieja bolsa, la que él dijo que era aburrida. Dentro de ella, no había maquillaje ni pintalabios. ¿Había verdad? Cuando entré, los ojos se giraron. Algunas mujeres sonreían desde lejos, con esas sonrisas que son más que bienvenidas. Los hombres me estrecharon la mano. Me llamaron dama elegante. Había un aura extraña en el aire, como si todos esperaran algo, o sospecharan de algo. Esteban me vio y, por un segundo, su rostro se quedó paralizado. Quizá estaba esperando a una mujer rota y abatida, pero vio a otro, una que ya no conocía. Intentó disimularlo. Se acercó a mí. Me ofreció su brazo. Ven, Blanca. Todo está listo en la mesa principal. Acepté el gesto, pero sin tocarlo. Caminé a su lado como si acompañara a un desconocido al último capítulo de la mentira. Doña Leticia estaba sentada justo delante. Cuando me vio, sonrió como alguien mirando una pieza de ajedrez a punto de ser derribada. Siempre tenía ese aire de victoria temprana. Nunca fui una hija para ella. Nunca fui suficiente. Y ahora, quizá pensaba que por fin tendría la casa, el dinero y el niño solo para ella y Rebeca. Y hablando de Rebeca, ahí estaba, con un vestido rojo burdeos, maquillaje marcado, y la sonrisa de alguien que ya saboreaba el trofeo. Se movía entre las mesas, como si fuera una anfitriona. Esteban la presentó como nuestra amiga en el área de marketing. Algunos hombres reían, otras mujeres susurraban, pero nadie dijo nada. La cobardía a veces se disfraza de conveniencia. Me senté en la mesa principal con la postura que heredé de mi madre. Columna erguida, manos en el regazo, ojos atentos. Hablé con unos viejos invitados, que me preguntaron cómo estaba. Respondí con calma. Un colega de Esteban, a quien no veía en años, se acercó y le dijo: «Estás diferente, Blanca. Es más, fuerte». Simplemente sonreí. No necesitaba decir nada más. Fue entonces cuando Rebeca se acercó por detrás. La fiesta ya había comenzado. Música suave de fondo. Camareros ofreciendo vino blanco. Apoyó suavemente su mano en mi hombro y dijo, con un tono falso y dulce: «¿Quieres que te ayude a levantarte? Debes estar cansado ya, ¿verdad?». Me giré despacio. La miré directamente a los ojos. Y yo respondí, en voz baja pero firme: «No tienes por qué hacerlo». Eso fue todo. 2 palabras. Pero la sala quedó en silencio. Algunos fingían no oír. Otros contuvieron la respiración.
Esteban. Al otro lado. Dejó de reír. Porque allí, en ese momento, la situación se invirtió. La mujer que todos pensaban que estaba allí para ser humillada. Eso mostraba que no necesitaba levantarse, porque ya estaba por encima de todo. Pero el brindis aún no había llegado. Y lo que guardaba en mi bolsa seguía intacto, solo esperando el momento adecuado. Y cuando el maestro de ceremonias llamó mi nombre y anunció: escuchemos ahora unas palabras de la señora Blanca Hernández, esposa del homenajeado de la noche. Me levanté, cogí la taza y caminé hasta el centro. Pero lo que dije en ese micrófono... Ah, ¿eso? Sí. Nadie estaba preparado para oír eso. Esteban caminó hacia el centro del salón, como si fuera el mozo de una ceremonia mal ensayada. Tomó el micrófono con esa sonrisa ensayada que tantos años conviviendo juntos me habían enseñado a descifrar. Sonrisa de alguien que miente con adornos. Los invitados se sentaron en sus sillas, algunos aún con cubiertos en la mano, otros con la copa de vino espumoso levantada en el aire. Carraspeó. Me miró desde lejos, como si aún dominara la narrativa, y comenzó: buenas noches a todos. Es una alegría inmensa compartir esta noche con tantos amigos, familiares, compañeros, y, por supuesto, con mi esposa, Blanca, con quien compartí tantos años de aprendizaje. La palabra aprender ya ha venido cargada de condescendencia. Hoy celebramos un hito, 25 años de unión. Y como en cada ciclo, bueno, nos enseña que la vida está hecha de fases. Que la gente madura, se transforme, tome caminos diferentes. Esa frase recorrió la sala como un cuchillo sin filos. Y cuando realmente amamos, necesitamos tener el valor de aceptar estos cambios. Con todo respeto, con madurez, con gratitud. Algunos invitados se miraron incómodos. Esteban estaba, poco a poco, preparando el terreno. El brindis no era un homenaje. Fue el comienzo de un discurso de despedida disfrazado de celebración. Quiero dar las gracias a Blanca, por todo lo que fue, por todo lo que me enseñó, pero también, por todo lo que ahora necesita para que pueda continuar. En ese momento, al fondo de la sala, Rebeca sonrió. Una sonrisa estrecha, llena de dientes, como si ya estuviera ensayando su lugar en la mesa principal. Y fue entonces cuando me levanté. No de repente, ni con drama. Me levanté como si ya supiera qué hacer. Caminé tranquilamente hacia él. Esteban, sorprendido, seguía sujetando el micrófono. Cuando le extendí la mano, dudó. Luego, quizá, para mantener las apariencias, me entregó el dispositivo con una sonrisa insegura. Yo estaba mirando hacia el pasillo. La mayoría no sabía nada. Creían que estaban en una celebración, no en un funeral emotivo. Llevé el micrófono a mis labios y hablé con la voz que siempre me ha guiado. Baja, clara, firme. Buenas noches. También me gustaría decir unas palabras. El salón quedó en silencio. Antes que nada, agradezco a todos su presencia. Algunos aquí conocen nuestra historia. Otros llegaron más tarde. Pero todos formaban parte de ello de alguna manera. Miré a Esteban. Intentó mantener el rostro neutral, pero sus ojos ya perdían el suelo. Hoy, además de celebrar, vengo a anunciar, tras mucha reflexión, y con el corazón tranquilo, también decidí recorrer un nuevo camino. Pero, al contrario de lo que se espera, no quiero hacerlo en secreto, ni con las comodidades, quiero hacerlo con verdad. La voz de Esteban vaciló de fondo. Blanca, continué. Durante 25 años, caminé junto a un hombre a quien confié mis días, mis pérdidas, mis cicatrices. Di lo mejor de mí, incluso cuando era invisible, incluso cuando me silenciaron. El salón permaneció en silencio. Y ahora, elijo seguir adelante. No por falta, pero por exceso de conciencia, dignidad, amor propio. Algunas caras se iluminaron, otros se avergonzaron. Rebeca cruzó los brazos. Doña Leticia observaba con la furia de quien se da cuenta de que el guión ya no está en sus manos. Hoy no firmo papeles simbólicos. No participo en la puesta en escena. Hoy me despido, no de una boda, sino de la ilusión de que debía ser aceptado, amado o valorado por quienes nunca supieron lo que significaba. Mi voz temblaba ligeramente, pero no era miedo. Era liberación saliendo de la boca. Y a todos los que están aquí, gracias por venir. No presenciaste una fiesta, sino el final de un ciclo, y para mí,
El comienzo de algo que dejé dormido demasiado tiempo. Mi libertad. Devolví el micrófono al maestro de ceremonias y volví a mi asiento. Pero yo sabía. Lo que dije. Era solo la superficie. Porque lo que vino después era lo que realmente lo cambiaría todo, incluyendo el nombre de quien saldría de allí con la cabeza en alto. Al sentarme de nuevo en la mesa, podía sentir la tensión extendiéndose por la sala como humo denso. El camarero que servía vino espumoso dudó antes de llenar una copa. Rebeca paseaba de un lado a otro con una sonrisa contenida, intentando mantener la pose, pero sus ojos buscaban con urgencia a Esteban. Y Esteban, bueno, intentó recuperar el control con el viejo truco que siempre usaba en las reuniones de la empresa. Las bromas. Ya sabes cómo es, dijo, intentando reír. A veces mi Blanca exagera el drama, pero por eso nos queremos. ¿No? Nadie se rió. Doña Leticia, en un movimiento casi invisible, se inclinó hacia su hijo y susurró algo que no pude oír, pero vi su rostro. Era una orden, una advertencia. Estaba nerviosa, y si esa mujer temblaba, es porque sentía que estaba a punto de perder lo que creía que ya era suyo. Así que, con calma, abrí mi bolso. Saqué la carpeta azul, el mismo que preparé con tanto cuidado, como si estuviera organizando una receta antigua, de esas que pasamos de madre a hija. Esteban, al verme con los papeles en la mano, palideció. Blanca, ¿qué vas a hacer? Solo muestra la verdad. Mi parte de la historia. Intentó sonreír de nuevo. Chicos, mi mujer es sensible. Esto es solo papeleo antiguo. A veces se confunde. Doña Leticia se levantó, indignada. ¿De verdad vas a hacerlo delante de todos? Blanca, ¿manchará tu propio nombre? ¿Arruinará una noche tan hermosa? La que mancha el nombre. Leticia, no soy yo. Es el que yace detrás de una copa de vino espumoso. Rebeca, que hasta entonces había permanecido tras bambalinas, avanzó hacia el frente de la mesa principal. ¿De verdad quieres exponer tu vida así? ¿Blanca? Blanca, te vas a arrepentir. No más de lo que vosotros hayáis ir. Abrí la carpeta. Con delicadeza, saqué el primer documento. La escritura de la casa en Tlaquepaque. Esta casa, dije, mostrando el papel para quien quisiera verla, fue un regalo de mis padres. Está registrado a mi nombre desde antes de la boda. Y ahora, por medios legales, con apoyo legal, ha sido protegida. Ninguna firma forzada. Ninguna reestructuración cambia eso. Tartamudeó Esteban. Blanca, por favor, no necesitas eso. Ah, pero sí, lo hace. Sí, porque estabas dispuesto a sacarme de allí, que me diera un papel fingiendo ser un homenaje, cuando era una trampa. Me subestimaste. Mostré los recibos de transferencia, los mensajes, el contrato fraudulento. La sala, antes ruidosa, ahora observaba en silencio. Un silencio diferente. No era incomodidad, era respeto. Algunos invitados comenzaron a acercarse. Discretamente. Una vieja amiga mía, que nunca había estado cerca de Esteban, cruzó los brazos y se puso a mi lado. Uno de sus antiguos compañeros, abogado, susurró algo a otro caballero. Esto le va a causar problemas. Rebeca se apartó. Se sentó de nuevo, pero esta vez avergonzado. Le temblaban las manos. Su pintalabio rojo parecía borroso. Esteban sudaba. Doña Leticia intentó ocultar su pánico con indignación. ¿Eso es en lo que te has convertido? ¿Blanca? ¿Una mujer amargada y vengativa? No, Leticia. Me convertí en alguien que aprendió a no aceptar menos de lo que merezco. Y que, más vale tarde que nunca, aprendió a escucharse a sí misma. Y, mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Me gusta este vídeo y suscríbete aquí al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque hay mucha gente silenciosa ahí fuera, que necesita recordar esa dignidad. No tiene fecha de caducidad. Aún no había terminado, pero ahora, el salón sabía que esa fiesta no era el final de una historia de amor, fue el comienzo del colapso de una farsa. ¿Y qué diría yo ahora? Iba a dejar claro quién lo perdió todo realmente esa noche. El salón estaba mudo, tan mudo que podía oír el sonido de los vasos colocados lentamente sobre las mesas, como si incluso el cristal respetara ese momento. Respiré hondo, y empecé. No he venido aquí para destruir a nadie.
He venido aquí para reconstruirme. Y a veces, para eso, también tenemos que quitarle la venda de los ojos a los demás. Cogí el primer sobre de la carpeta. Me llevé los mensajes impresos. Leí en voz alta. Mi amor. Después del brindis, ella firma. Y entonces todo será nuestro. Rebeca C. La voz de alguien en el público soltó un suave Dios mío. Mostré el segundo papel. Una transferencia bancaria. 100.000 pesos. A una cuenta a nombre de Rebeca Castañeda. La semana en que Esteban me dijo que estábamos justos económicamente. Esteban intentó interrumpirme. Blanca. Eso es un malentendido. Esteban. Dije con calma. Ya no soy la mujer que pensabas mantener callada para siempre. Abrí otro documento. El contrato para la cesión de bienes. Este papel de aquí. Querías que firmara hoy. Pensaban que sería emocional. Vulnerable. Agradecida. Pero lo leí. Y lo entendí. Me giré hacia el público. Este contrato me quitaría las inversiones que heredé de mi familia. Y los pondría bajo el nombre de Esteban. Con el poder de redistribución. Y ya había cláusulas de traslado programadas para otra persona. Una tal Rebeca. Vi a un caballero mayor negar con la cabeza en señal de reproche. Una mujer. Una vieja amiga de mi madre. Cruzó los brazos y miró a Rebeca con ojos de hielo. Pero no estaba allí para vengarme. Estaba a punto de notarse. No he montado un escándalo. No hackeé un móvil en secreto. Pero cuando encontré los mensajes, los audios, cuando oí a mi suegra decir esta será tu última fiesta aquí, cuando escuché la voz del amante burlándose de mi edad, me di cuenta. No era solo traición. Era un complot. Dije esto mirando a cada uno de ellos. Esteban, sentado, con las manos temblorosas, ya no podía ocultar su desesperación. Doña Leticia miró a su alrededor como buscando un aliado. No encontró ninguno. Y Rebeca, ya ni siquiera fingió. Ahora, miraba al suelo. Por eso me preparé. Fui al banco. Fui al notario. Hice lo que nunca imaginaste. Me protegí. Saqué el último documento. Todos mis bienes estaban protegidos legalmente. Lo que es mío, es mío. Lo que se heredó está registrado. Y ahora, me separo. Ya he abierto el proceso. Con investigación de activos incluida, la justicia no grita. Pero llega. La sala, en silencio, escuchó mi último párrafo como si fuera una frase. Si quisieran quitarme todo, al final me devolvieron a mí mismo. Allí, en ese momento, no era solo la esposa traicionada, fue la mujer que volvió en sí. Esteban se desplomó. Se puso la cabeza entre las manos. Rebeca intentó murmurar algo. Quizá una excusa. Nadie escuchó. ¿Y doña Leticia? Ahora discutía con su propio hijo, diciendo que nunca debió confiar en esa chica. Y en medio de todo, me quedé sentado, serenamente, con la misma firmeza de quien finalmente entiende el valor de estar completo. ¿Y sabes qué? Si has llegado hasta aquí, sigue adelante, porque lo que hice después de eso, nadie en esa sala podría haberlo previsto. Él tampoco. Ella tampoco. Ni siquiera yo misma. Hace unos meses, Esteban vino tras de mí en cuanto dejé caer el micrófono sobre la mesa ceremonial. Caminaba rápido, angustiado, intentando bajar la voz, pero con los ojos abiertos de quien sabe que ha perdido. Blanca, Blanca, por favor, un momento, solo para que hablemos a solas. Todavía no lo había entendido. La conversación ya había terminado. Y había pasado mucho tiempo. Intenté mantener la compostura y, sin parar, simplemente respondí. Ahora vas a tener que hablar con la verdad. Es mucho menos paciente que yo. Vi, por el rabillo del ojo, a un grupo de compañeros de la empresa acercándose a Rebeca. Una de ellas, Cara, que ya llevaba años trabajando en el sector financiero con Esteban, preguntó. ¿Rebeca? ¿No eras becario de marketing? La chica intentó reír, hablar entre ellas, pero la tensión lo delataba todo. Sí, yo. En realidad, estábamos ayudando a Esteban con un poco más personal. Era suficiente. La gente empezó a susurrar, a sacar el móvil de los bolsillos. Vi a un chico más joven grabando discretamente un vídeo de la discusión que se estaba formando en torno a Esteban y Rebeca. Las palabras malversación y conflicto de intereses empezaron a propagarse como la pólvora. Doña Leticia, desesperada, intentó tomar el micrófono. Todo esto es un malentendido.
Blanca siempre ha sido inestable. ¿Sabes? Pero nadie más la escuchó. Gritó en un vacío. Los mismos amigos que antes se exclamaban por la familia ahora la rechazaban con miradas gélidas. Algunos incluso empezaron a irse, avergonzados. El jefe directo de Esteban, un caballero serio con traje gris, se acercó despacio. Esteban intentó saludarle con una sonrisa avergonzada, pero el hombre ni siquiera le tendió la mano. Él miró con firmeza y solo dijo: «Mañana hablaremos, en el ámbito legal». Y se fue. Allí, en ese instante, supe, su castillo se había derrumbado, y no tuve que tocar ninguna piedra. Fui a la mesa, cogí mi bolso. Antes de irnos, una de las camareras, joven y con los ojos llorosos, se acercó a mí y me cogió de la mano. «Señora Blanca, gracias por enseñarnos que nunca es tarde para decir que ya basta». Le estreché la mano con cariño. No dijo nada, solo he mirado, porque a veces es en silencio donde dejamos la mayor lección. Salí del salón sin mirar atrás, pero lo sabía. Sabía que detrás de mí, el mundo de los tres, Esteban, Rebeca y doña Leticia, estaba implosionando, y lo que tenía preparado para el día siguiente. Oh, sí, aún sorprendería a mucha gente, quizá incluso tú. Aquellos fueron días extraños, los que vinieron después. Silenciosa, pero no del tipo que duele, de esos que sana. Recogí mis cosas con calma, sin prisa, solo tomé lo necesario. Dejé atrás todo lo que ya no tenía sentido. Y no hablo solo de objetos, hablo de recuerdos, esperas, intentos que nunca serían reconocidos. Mi hermana, Teresa, me recibió en Querétaro con un largo abrazo y un café caliente en la mesa. «Tómalo, Blanca, aquí puedes respirar». Y eso fue lo que hice. Respiré como si no lo hubiera hecho en mucho tiempo. Sin miedo, sin andar sobre cáscaras de plomo, sin ser corregido por existir. Su casa es sencilla, con grandes ventanales y flores en la entrada. Me desperté temprano. Me senté en el porche, y vi cómo el cielo cambiaba de color a medida que pasaban las horas. A veces ni siquiera parecía que hubiera vivido todo eso, pero lo había hecho. Y sobreviví. Lucía, mi amiga jueza jubilada, me invitó a acompañar un proyecto social que coordina, un grupo de mujeres mayores de 50 años, todas con historias diferentes, pero con una herida común, la de haber sido olvidadas, disminuidas o intercambiadas. Me senté con ellos en círculos de conversación, escuché y hablé. Al principio, con precaución, luego, con la verdad. Allí entendí que mi fuerza nunca venía de gritar, surgió de lo que nadie ve: constancia, escucha, memoria, silencio que lleva dignidad. Redescubrí el placer de las pequeñas cosas. Camina solo por jardín, cenea a última hora de la tarde. Siéntate en un banco y observa la vida de otras personas sin prisa. Compré un sombrero nuevo, uno de esos muy anchos, y un collar de piedras de colores que nunca habría llevado antes. ¿Y sabes qué fue lo más curioso? No necesitaba permiso para eso. Empecé a cuidarme más, no como alguien que intenta parecer más joven, sino como alguien que quiere sentirse completo. Me corté el pelo en un salón modesto en el centro. Lo teñí de castaño oscuro. La peluquera, joven y cariñosa, me miró en el espejo y dijo: «Señora, tiene una presencia preciosa. De esos que no olvidamos». Volví a casa con una sonrisa ligera, casi infantil. Tuve algunas sesiones con el abogado, un joven con un discurso firme y una mirada respetuosa. Me explicó cada detalle del proceso. Me sentía seguro, protegido, no como esposa, no como víctima, como persona. Y fue en estos deambular entre cafés coloniales y puestos de artesanía cuando cayó la cuenta. Había pasado 25 años intentando ser visto por quienes elegían ignorarme. La suegra, el marido, la sociedad, siempre corriendo tras una aceptación que nunca llegaría. Pero en ese momento, en Querétaro, rodeada de mujeres con historias similares y mi propio valor recién descubierto, me vi a mí mismo. Por primera vez, realmente me vi a mí mismo. ¿Y sabes qué? Me veía hermosa, me veía fuerte, me vi vivo. Ahora, cuando camino por las calles adoquinadas de la ciudad, con mi vestido ligero y mi bolsa de paja, escucho elogios de ancianos y sonrisas de mujeres jóvenes. No es vanidad, es un regreso, es el universo diciendo: has llegado hasta aquí, y es completo. Pero lo más curioso de todo,
Lo que nadie podía imaginar. Es lo que ocurrió días después, cuando llegó una carta, manuscrito, con un remitente inesperado, y lo que estaba escrito en ella. Lo cambió todo. Una vez más. La carta era de Esteban. 2 páginas, escritas con la letra que conocía desde joven, pidiendo perdón, diciendo que había perdido más de lo que imaginaba, que la vida sin mí era fría, sin rumbo. Intentó explicarme que no estaba justificado. Al final, me preguntó si al menos podía hablar con él. Doblé el papel con cuidado. Lo guardé en un cajón, y nunca respondí. No por enfado, pero porque, en ese momento, ya había entendido que ciertas heridas no se curan con palabras, sino con distancia. Meses después, regresé a Tlaquepaque. Entré sola en casa. Dejé las bolsas en el suelo, y abrí todas las ventanas. El sol entró con fuerza, iluminando rincones que llevaban años sin iluminar. Me senté en el sillón del salón, el mismo que él dijo que era demasiado mayor, y respiré hondo. Por primera vez, pertenecía completamente a mí mismo. No quedaba sombra detrás de mí. Esteban dejó la empresa. Rebeca desapareció del mapa y doña Leticia. Bueno, se dice que se mudó a la casa de un primo lejano. Pero estas partes ya no me interesan, porque el verdadero punto de inflexión de mi vida no fue legal ni financiero, era espiritual. No me arrepiento de lo que viví, pero estoy orgulloso de lo que he sobrevivido. El amor que di, incluso sin ser correspondido, no me debilitó, me preparó. Y ahora, entiendo el valor que siempre he tenido, incluso cuando otros no lo veían. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nadie puede quitarnos lo que hemos construido dentro. Incluso pueden intentar desviar nuestro camino, pero el destino de una mujer que realmente ama siempre vuelve a ella. Siempre. Así que, si me has escuchado hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón, porque compartir esta historia era como abrir una ventana en una habitación sofocante. Me ayudó a respirar mejor. Si este estallido te ha tocado, deja lo que quieras, es como un abrazo silencioso, que nos calienta y nos da fuerzas para continuar. Y si quieres volver para otro café y otra historia de esas que solo contamos con el tiempo, se suscribe al canal. Esto es más que un vídeo. Es un encuentro de almas que han pasado por mucho. Dime aquí en los comentarios de qué ciudad me escuchas. Me gusta imaginar las ventanas abiertas, como la mía, en lugares tan diferentes. Y activa la campana. Así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café, porque aún queda mucha historia guardada en este viejo corazón. Pero vivo. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.